Sean bienvenidos a esta clase de física. En el presente tema vamos a resolver ejercicios de refuerzo de trabajo y energía. Aquí está la presente fecha, el link respectivo para acceder al Zoom en vivo. Vamos a resolver este PDF que se les adjuntó con varios ejercicios tipo prueba del tema de física. Entonces aquí tengo proyectada mi pizarra virtual. Vamos por el primer ejercicio. Él dice lo siguiente, vamos primero con una lectura. Un ciclista cuya masa en conjunto con su bicicleta es de 70 kilogramos, recorre una pista sin fricción. Esto es importante, sin fricción no hay fuerza de rozamiento. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la rapidez en el punto A es 2 metros por segundo y la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Importante que tener claro este dato, a veces no estamos seguros si usar el 9,8 o el 10, suele plantearlo el ejercicio. Determine el trabajo neto realizado en julios. Obviamente si trabajamos todo en el sistema internacional de unidades, mi respuesta de trabajo de energía me da en julios. Recordando cuáles son las unidades que trabajan en el sistema internacional, kilogramos, metros, segundo. Con esas tres podemos utilizarlas para tener todo en el sistema internacional. Y me salga mi trabajo de energía en julios. Entonces, ¿quiere saber cuánto trabajo realiza el ciclista desde el punto A hasta el punto B? Entonces, el ciclista está ubicado en este punto y aquí hay algunas cosas que pueden causar confusión. Por ejemplo, simplemente dice que el ciclista recorre la pista y si la pista es de bajada, pues seguramente el ciclista se deja llevar. Por caída libre, el ciclista se deja llevar por esta bajada. Entonces, el ciclista recorre esta trayectoria, pero si el ciclista se suelta, se deja llevar por la caída libre, el ciclista no hace trabajo. El ciclista no tiene ningún trabajo neto que podamos calcularle, ya que el ciclista se deja caer. No hay una fuerza que esté haciendo el ciclista o no está pedaleando para decir que el ciclista hace una fuerza, entonces hace un trabajo. Entonces solo hacen trabajo cuando se hace una fuerza. Entonces aquí hay esa controversia que no está claro si el ciclista pedalea, o sea, si el ciclista aplica una fuerza para recorrer el trayecto de A hasta B, o si el ciclista se suelta. Entonces lo más elemental, lo más simple que podemos plantear es que el ciclista se suelta, en cuyo caso realmente el ciclista no hace trabajo, el que hace trabajo es la gravedad. La fuerza de la gravedad es la que hace el trabajo, ya que esto está de bajada y el ciclista simplemente se dejaría llevar por la bajada. Entonces, a veces ocurre eso, que plantean mal los ejercicios o no tienen errores en el enunciado, errores matemáticos. La pregunta correcta sería, ¿cuál es el trabajo que realiza la gravedad? Nuestra típica fórmula conocida para el trabajo suele ser una de las primeras que se nos ocurre para poder resolver esto, la cual dice que trabajo, ya sea con la letra T o con la letra W, como le querramos poner, trabajo sería igual a fuerza por distancia. Como les digo, puede ser W o T. En este caso le puse W. Vamos a ver qué fuerza es la que interviene. Si esto es con caída libre, lo que interviene aquí es la gravedad, la fuerza de la gravedad. Entonces, la fuerza de la gravedad es el peso que hace que el ciclista se deslice por aquí. Entonces, este peso ponemos como P. O directamente para ahorrarnos escritura, el peso es masa por gravedad. La distancia que aquí recorre el ciclista es la misma distancia que está en la dirección de esta fuerza. Fíjense que el peso o la gravedad está para abajo, de forma vertical. La aceleración de la gravedad G está para abajo. Entonces el peso del ciclista también está para abajo. Entonces yo tengo que ocupar
la distancia que esté en esa misma dirección. La fuerza y el desplazamiento tienen que tener la misma línea de acción. Entonces, fíjense en esto. ¿Qué distancia tendré que poner aquí? La altura. ¿Por qué la altura? Porque la altura es vertical. Y no cualquier altura, no los 10 ni los 7, sino simplemente esta diferencia que hay entre 10 y 7. La altura que ha recorrido es este pedacito nada más de 3 metros. Pero recuerden esto, yo tengo que identificar clarito qué fuerza y qué distancia es la que participa. Esto tiene que tener clarito, este es un concepto de la fórmula, las que estén en la misma línea de acción de la fuerza. El peso o la fuerza de la gravedad es vertical, entonces yo veo ese desplazamiento vertical, que es la altura. Entonces, dicho eso, que tiene que quedar clarito, pues vamos netamente al ejercicio. Ya esto se vuelve bastante sencillo. La masa sería los 70 kilogramos por la gravedad, que son los 10 por la altura. Ya, aquí hay que sacarla de gráfico, la altura por la cual se desplaza este ciclista. Vamos a fijarnos en esto. Ya les indiqué aquí. La altura es prácticamente la diferencia que hay entre 10 y 7. Este pequeño pedacito de aquí. Fíjense en estas líneas punteadas. Este pequeño pedacito de segmento de recta es la altura. Es la diferencia, 10 metros menos 7 metros. Aquí tengo una altura recorrida verticalmente de 3 metros. Sería por 3. La opción más adecuada a esto, la que más se parece es la. Aquí me fijo que usa notación científica, entonces yo puedo convertir esto en notación científica. ¿Cómo se hace esto? Pues el punto decimal que está al último, lo recorro la cantidad de espacios que necesite. Entonces, esto se puede escribirse de la siguiente forma. Con la coma aquí, con la coma aquí o con la coma aquí. En cualquiera de estos tres lugares. Pongámoslo entre el 2 y el 1. Si ponemos la coma entre el 2 y el 1, yo pongo por 10 elevado a la, y el exponente es los espacios que recorrió este punto. 3 espacios recorrió. Entonces, esta sería la respuesta. Y una vez aquí recordando un poco de notación científica. Listo, yo voy a pausar la grabación para poder escucharles alguna duda, algo que tengan que comentar para poderles resolver. Y dice, pregunta 33. En el patio de una casa se ha decidido colocar una maceta de 4 kilogramos de masa. Como se indica en la figura, la persona encargada de su montaje debe determinar la tensión generada en T2. Esta tensión tenemos que saber. El módulo de T2. Y verán que T2 es este vector. Esto es T2. Necesito el módulo de este vector. Eso es lo que me piden. Utilice que G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Con base en la información, determine en newtons la tensión T2. Listo. Un cable amarrado a algún lugar es como que yo estoy jalando ese cable así. Estas serían las direcciones de los vectores. ¿Qué más tengo aquí? El peso. El peso siempre se dirige de forma vertical hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, fíjense, yo tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre. Tengo una tensión T, pero esta tensión tiene el mismo valor que P, nada más que en direcciones contrarias, pero en módulo, la tensión T de este cable T que está aquí, tiene el mismo módulo que el peso, ya que lo está sujetando. Entonces, con esos tres vectores dibujados, puedo simplificar mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, interesante que yo veo que esto está en equilibrio. Y si está en equilibrio o en reposo, o a veces dicen con velocidad constante, eso quiere decir que está en equilibrio. Podemos plantear las leyes de Newton. Estas leyes de Newton dicen lo siguiente. La segunda ley de Newton, ¿qué es lo que dice? Vámonos analizando, recordando las fuerzas, para hacer que usted repase un poco esta información, esta teoría. La segunda ley de Newton, ¿qué dice? Que a todo cuerpo que se le aplique una fuerza, este cuerpo que tiene una masa m va a experimentar una aceleración. Esto dice la segunda ley de Newton.
que cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo de masa m, este cuerpo se mueve, se acelera. Pero puede que haya muchas fuerzas en el cuerpo que lo hagan equilibrar y a veces puede que no se mueva a veces este cuerpo. Entonces aquí aparece esta primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Primero que nada, esta primera ecuación también se puede escribir así, como sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esta sumatoria de fuerzas quiere decir que yo sumo vectorialmente todas estas fuerzas que está sometiendo al cuerpo. Entonces, estas dos ecuaciones son prácticamente las mismas, segunda ley de Newton. O sea que hay un detalle. Ponemos igual, ponemos masa, y a veces me dice que está en equilibrio, que está en reposo, o me dice que está con velocidad constante. Esas tres oraciones lo que quieren decir es que la aceleración vale cero. Entonces la masa por cero viene a ser cero. Entonces, esta segunda ley de Newton en realidad es la misma primera ley de Newton. No sé si se fijan. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Que sumatoria de fuerzas igual a cero. Eso dice la primera ley de Newton. Cuando un cuerpo está en equilibrio con velocidad constante, quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso quiere decir que la aceleración vale cero. Y es lo mismo que decíamos en MRU. ¿Qué significa MRU? Con velocidad constante, la aceleración vale cero. Y a veces te dicen en el enunciado, te dicen clarito, te dicen que el cuerpo se mueve con MRU o con velocidad constante. Mismo caso, sumatoria de fuerzas es igual a cero cuando te digan esa condición. Entonces, con esta ley de Newton, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, yo puedo analizar varias cosas aquí. Desde el eje X hasta el eje Y. Déjenme hacer unas líneas más finitas nada más. Aquí tengo mi eje X, aquí tengo mi eje Y. Donde ubico mi referencia, donde más me conviene, donde involucra a las fuerzas que quiero utilizar. Listo, entonces aquí vamos a realizar el siguiente planteamiento. A veces puedes empezar con sumatoria de fuerzas en el eje X o a veces con sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿De qué dependerá muchas veces? De la variable que te pidan. Por ejemplo, en este caso T2 es la variable que te piden. Esta T2 tiene dos componentes. Se descompone tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces puedes empezar en este caso con cualquiera de estos dos ejes, o X o Y. Vamos a empezar con el eje más simple. ¿Cuál es el más simple? El que tiene menos fuerzas. El eje X tiene menos fuerzas. Solo tiene dos. Tiene esta, que es para la componente en X para T2, y tiene esta, la componente en X para T1. Entonces vamos a poner aquí T, T1X y acá vamos a poner, pongámosle con amarillo igual. Acá vamos a poner T2X. Y listo. Toda esta teoría es para que tengan clarito. Realmente desde aquí vamos a resolver el ejercicio. Sumatoria de fuerzas en el eje X primerito. Yo le pongo directamente igual a cero porque está en equilibrio. ¿Qué tengo aquí en el eje X? Tengo el T2, que es la componente en el eje X. Entonces escribo aquí T2X. Pero lo escribo como positivo porque está a la derecha. Luego viene a la izquierda en el eje X el T1X. A la izquierda eso es negativo, menos T1X. Recuerden que aquí recién estamos resolviendo el ejercicio. El resto fue bastante teoría que yo quiero que esté clarita. Entonces yo puedo pasar a sumar este que está aquí restando, lo puedo sumar para tener más clarita mi ecuación. Entonces esto quiere decir que las componentes en X son en cuestión de magnitud son iguales, tienen la misma magnitud pero direcciones contrarias. Yo también puedo aquí encontrar las componentes en función del ángulo. Fíjense en esto, vamos con T1. Este ángulo que está acá es el mismo que está acá. Por opuestos, son ángulos algo parecido a opuestos por el vértice. No me recuerdo bien la definición, pero esta recta y esta recta son paralelas.
Entonces, estos ángulos son opuestos e iguales. Entonces, para T1, ¿cómo escribo? El módulo de T1 por la función trigonométrica que me relaciona. Aquí sería el coseno, porque el ángulo está justo al costado del eje X. Entonces, me ahorro de hacer todo ese análisis del triángulo y de una vez, aquí de una vez, coseno de este símbolo. Vamos a ponerle así. Estamos en T2. Entonces, este ángulo θ es el mismo que está acá. Como hay la componente en X aquí, el módulo del vector T2 por coseno también de este ángulo θ. Y yo ya aquí puedo despejar T2. Recuerden que me piden T2. Puedo despejar T2 y ya sería mi primera respuesta. Pero esas opciones no están. Hay opciones más elaboradas. Hay opciones un poquito más complejas que seguramente tienen un poco más de álgebra. Pero no sé si recuerdan, ya resolvimos un ejercicio como estos en los cuales con el primer planteamiento de fuerzas ya me salía la respuesta. Puede que a veces la respuesta te la escondan un poquito más. Entonces en ese caso vamos a seguir resolviendo. Ahora con sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bien igual a cero porque esto está en equilibrio. Entonces vamos a empezar a ver las fuerzas en Y. Aquí tengo las fuerzas en Y. Las dos están hacia arriba, son positivas. Entonces tengo la componente de T2 en Y más la componente T1, T1 en y el peso hacia abajo, menos P, menos el peso. Todo esto igual a cero. Ya puedo pasarle a este que está restando, paso acá a sumar este P. Y vamos a poner aquí algo llamado, vamos a poner esto, T2Y más T1Y igual a P. Entonces yo también tengo aquí este T2. También lo puedo despejar por aquí. Pero ya veo que esto es igual al peso. Estos dos componentes en Y son iguales al peso. Y el peso es masa por gravedad. La masa vale 4 kilogramos. La gravedad vale 10. 10 por 4, 40. El peso vale 40. Entonces por aquí tiene que asumir un factor de 40. Y en las opciones yo veo que el único que tiene factor de 40 está aquí. Yo puedo portarme astuto y si está muy largo y me jala mucho tiempo, pues yo puedo hacerlo rápido. Ya, esto es no sería un truco, sino sería una herramienta más que todo que yo puedo utilizar así, pero con cierto riesgo, porque tranquilamente puede simplificarse por ahí la gravedad, pero yo ya intuyo que mi respuesta puede estar por ahí. Entonces vamos a seguir planteando, vamos a meter aquí las funciones trigonométricas. Vamos a aplicar álgebra, nada más. Aquí viene algo en lo que ustedes deben ser expertos en reemplazar, en despejar. Aquí les puedo recomendar algo que cuando el ángulo de estos vectores esté junto al eje X, yo me puedo aprender de memoria que coseno es para la componente en X y seno es para la componente en Y. Pero cuando ese ángulo esté aquí en la componente horizontal, en el eje X, ahí yo puedo confiarme de esto. Listo, vamos a aplicar aquí una álgebra que es un poquito larga, pero no tiene que ver nada con física, sino es álgebra que tenemos que dominar. Entonces, en Y, ¿a qué va a ser igual T2Y? ¿A qué es igual todo esto? Esta componente en Y de T2 es al módulo del vector T2 por el seno del ángulo. El T2 tiene que ver con el ángulo θ, seno de θ. Más acá sería T1 por seno. El T1 que tiene que ver con este símbolo de sí. Listo. Esto es igual al peso. El peso que es igual a masa por gravedad. Masa 4, gravedad 10, pongamos de una 40. ¿Qué más tengo aquí? Yo tengo algo interesante. Yo tengo este T1
que no aparece en mi respuesta es T1. En mis opciones de respuesta no hay ese T1. Entonces yo puedo reemplazarlo por este T1 que está acá. Si yo despejo este T1, me va a quedar esta expresión. T2 coseno de teta dividido para coseno de t. Este símbolo como una Y, como un trinche, es medio especial. Es un símbolo griego. Saben decirle sí, sí, medio especial de pronunciar. Ya, aquí vamos nosotros a reemplazar aquí. Y seguramente ahí estaré con toda seguridad, con toda confianza, mi respuesta precisa. Entonces fíjense cómo hago este reemplazo. Esta parte de T2 la voy a volver a escribir acá. T2 seno de teta. Más este T1. Igual con amarillo voy a reemplazarlo para que entiendan cómo es el reemplazo. En vez de T1 voy a poner lo que equivale a T1. Esto que encerré en un círculo sería T2 coseno de teta. T2 coseno de teta sobre coseno de psi. Acá al lado no me puedo olvidar que tenía el seno de psi. Ahí está. Igual a 40. Si tú tienes dominio de álgebra, tú ya desde aquí puedes darte cuenta que la respuesta va a ser la B. Porque te das cuenta que la gravedad no corre riesgo de cancelarse, no corre riesgo de simplificarse. Entonces es posible que este factor, ya estoy seguro, no que es posible, ya estoy seguro que ese factor va a salir. Nada más me falta aquí sacar factor común T2 y despejar T2 y voy a tener esta respuesta tan compleja de las opciones. Pero yo desde aquí ya puedo ahorrarme trabajo y decir la respuesta que tiene el valor de 40, esa es mi respuesta correcta. Ya puedo ahorrarme el álgebra y la que tenga 40 será mi respuesta, porque yo me fijo que la G no hay cómo simplificarse ya, no corro ese riesgo de que se desimplifique mi G, mi gravedad que vale 10. Porque la opción A y la opción B tienen 4. ¿Qué significa que tengan el valor de 4? Que la gravedad se canceló por ahí. Listo, factor común, el término que se repite. Yo acá tengo un término y acá tengo otro término que se están sumando. Entonces ahí se repite el T2. Sacamos factor común T2. Paréntesis, ¿qué es lo que queda dentro? Lo que sobra. Seno de teta más coseno de teta por seno de phi. Pero paréntesis acá igual a 40 no cambia, en la derecha no cambia. Y todo esto estaría sobre coseno de phi. Yo puedo aplicar aquí suma de fracciones. Si yo aplico suma de fracciones, esto me va a quedar así. Fíjense, en el T2 se mantiene. La suma de fracciones es solo lo que está dentro del paréntesis. Suma de fracciones, ¿cómo se hace? Se saca el mínimo, que es coseno. Coseno de phi. Coseno de phi dividido aquí por 1, eso es igual a coseno de phi. Por seno de phi me va a quedar seno de teta, perdón, seno de teta por este coseno de phi. Más coseno de phi dividido por el coseno de phi me da 1. 1 por el numerador, me queda ese mismo numerador. Ya vamos a ocupar esta herramienta para no escribir tanto, voy a copiar todo esto. Directo, ahí está. Y miren que ya estoy a un paso de tener la respuesta, igualita como están las opciones. Tengo que despejar T2. Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, T2 a qué va a ser igual. El 40 está del otro lado. Este coseno de phi estaba abajo dividiendo, sube al otro lado a multiplicar. Y lo que está acá arriba multiplicando, todo esto que está aquí está multiplicando. Baja a dividir. Así. Y esta es la respuesta tan larga, compleja que teníamos al principio.
Es la misma. El orden de los factores en el teleproducto. Pero miren, el 40 me quedó en el numerador. Entonces, yo como les dije, ya vi que ese 40 no se iba a simplificar, no iba a desaparecer. Seguramente me ahorraba toda la álgebra y igual me salía la opción B. Estos factores son los mismos, miren, coseno de teta, seno de phi. Acá está, coseno de teta, seno de phi. El otro factor dice seno de teta, coseno de phi, seno de teta, coseno de phi. El orden de los sumandos tampoco altera el producto. Y aquí está la respuesta, jóvenes. Pero lo interesante es que se puede resolver igual por leyes de Newton. No hace falta meterse a hacer teoremas, algunas fórmulas de ángulos, de trigonometría, ¿no? Más que todo identidades trigonométricas. No hace falta meterse mucho por ahí. Y aplicando una buena álgebra nada más. Y leyes de Newton. Lo cual aquí ya te reforcé, te volví a repetir esas leyes de Newton. Y listo. Una vez más voy a pausar el video para poder atender sus dudas, para que pueda darse el lujo preguntando y yo les resolveré en lo posible. Entonces vamos a ver preguntas. Y aquí para que quede en la grabación, con base en la pregunta que hizo la señorita. Las dos respuestas de T2 son correctas. La que está en amarillo y la que está en azul. ¿Cómo sé cuál de las dos es con la que me quedo? En las opciones de respuesta te dan parte de esa información. Yo veo que en las opciones de respuesta está metido ahí un 4, un 40, le está relacionando la masa y la gravedad. Pues posiblemente mi respuesta T2 tiene que ser en función de la masa o gravedad. En este caso no dice el enunciado, pero a veces el enunciado sí lo dice. Calcula la tensión T2 en función del peso o en función de T1 o en función de la gravedad, así por ejemplo. Pero en este caso no me dice el enunciado en función de qué saco mi T2. Yo me guié en las opciones, pero si en las opciones yo vi una respuesta más cortita, entonces seguramente solo con fuerzas en Y, perdón, solo con sumatoria de fuerzas en el eje X, yo ya obtenía mi respuesta cortita, la que está en amarillo. Entonces eso depende de cómo te pregunten, más que todo, si ocupas o no ocupas este dato del peso. Vamos con el siguiente ejercicio. Determine el trabajo en julios en 3 días por una persona que extrae 5 litros diarios de un pozo cuya profundidad tiene que ver con altura. Interesante que hay un dato, 13 metros. Para la extracción se utiliza un sistema de cuerda y polea ideales. ¿Qué quiere decir ideales? Que no hay rozamiento, que la masa de la polea no se considera. Es mucho más simple. Dice, junto con un recipiente que pesa 1 kilogramo. Considere que la masa de la cuerda y la polea son despreciables, o sea que no interviene la masa de la polea ni de la cuerda. El módulo de la gravedad, los 10 metros por segundo. Y que la masa de 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo. Este último dato es interesante porque a veces no te dan este dato. Pero lo que te está diciendo aquí es la densidad del agua. ¿Qué dice la densidad del agua? Tiene que ser conocida la densidad del agua. Vamos, la densidad del H2O o la densidad del agua. La densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. Quiere decir que cada litro de agua tiene un peso de 1 kilogramo. Eso quiere decir esta expresión de densidad del agua. Como te digo, a veces no te lo dan, pero en este caso te lo han aquí aclarado. Entonces, ese dato sirve incluso para cálculos de química, cálculos de estiquiometría. Entonces, bueno, vamos a continuar. Determina el trabajo que hace esta persona. Esta persona tiene que jalar la polea. Y al jalar la polea, lo que está jalando es el peso del agua más el peso del recipiente. Entonces vamos aquí a imaginarnos ese pozo.
Aquí está el piso, aquí está el pozo, nuevamente el piso, y lo que está jalando es un cubo de agua, un cubo con agua. Por aquí está la polea. La polea obviamente está agarrada de algún mecanismo, y esta persona lo que está haciendo es jalar la polea. Entonces aquí se hace una fuerza para jalar. Esta fuerza F lo que está jalando es este peso. Pongamos con otro color estas fuerzas. Pongamos con F esta fuerza, con color verde y con color rojo el peso. El peso siempre para abajo. Entonces el peso es facilito. ¿Cómo es el peso? Masa por gravedad. Lo reemplazo, si deseo directamente, tengo que tener con bastante tino leer aquí que son 5 litros de agua. Cada litro de agua pesa 1 kilogramo. Más 1 kilogramo que pesa el recipiente. Yo ahí tengo los 6 kilogramos de masa. Entonces 6 kilogramos aquí vendría la gravedad, que es los 10. Entonces yo aquí tengo un peso de 60 newtons. Ahora vamos a ver la altura. Aquí lógicamente hay una altura. Esta altura H es de 13 metros. Entonces, como vemos la fuerza, sería trabajo lo que te pide. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Fuerza. Como te digo, esta fuerza está en este cable, en este cable que es el mismo cable que está acá. Y este mismo cable que soporta el peso. Entonces la fuerza que tiene que jalar es con la misma magnitud de la fuerza de la gravedad. Que eso es mg, lo que calculamos acá. Entonces la fuerza sería aquí los 60 newtons. Por la altura. Esta altura es de 13 metros por 13. Entonces, este es el trabajo que hace en un día. Sería 60 por 3. Ustedes ayuden a confirmar en sus domicilios. Ahí junto ustedes con su calculadora también aquí a la mano conmigo. Me saldría 780 y confirmen. Julius, el primer día. Pero esto lo hace por 3 días. O sea, eso se multiplica por 3. Nada más que multiplicar por 3. Se me daría 2340 julios. Entonces, al trabajo se multiplica por 3 porque son 3 días. Me daría 2340. 2340 julios o joules. Y sería correcta la primera opción, la opción A. Y entonces recuerden, este 6 que está aquí es masa por gravedad, 6 por 10. Esto 6 es la masa total del 1 kilogramo que pesa el recipiente más los 5 kilogramos que pesan los 5 litros de agua. ¿Qué te dice aquí? 5 litros de agua, cada litro pesa 1 kilogramo. En total 6 kilogramos de masa. Y en magnitud, este peso tiene el mismo valor que la fuerza. Eso sería. Si te preguntara tal vez el trabajo que hace la fuerza de la gravedad, lo podrías calcular con esta forma. El trabajo que hace la fuerza de la gravedad es igual, pongamos con T, para que no haya confusión. Ya les dije que T o W es para trabajo. El trabajo también es igual a la variación de la energía potencial gravitacional, cuando son fuerzas conservativas. Pero este es el trabajo de la gravedad. ¿Y esto qué viene a ser igual? A masa por gravedad por altura. Si se dan cuenta es lo mismo, me va a salir lo mismo, pero conceptualmente son cosas diferentes. Conceptualmente es diferente.
Es que hay algunos ejercicios en los que hay que plantear bien. A veces no está clarito lo que te piden y tú tienes que plantear bien qué trabajo es el que tienes que calcular. Entonces, ya sea que lo hagas así, en este caso van a coincidir las respuestas. Listo, eso sería. Vamos con el siguiente ejercicio si no hay más dudas. Ya, estos dos ejercicios puse de tarea. Que queden para que lo resuelvan ustedes. El ejercicio 4 y 5, ya que resolvimos estos la última clase. Simplemente que estos son como que el horario de la tarde en la cual varían los valores, los datos. Entonces me parece que varían los datos, entonces háganlos para que los practiquen. Recuerden, es lo mismo que resolvimos la última clase, la pregunta 76 y 77. Vamos con este de acá que es nuevo. Vamos a resolverlo. Dice lo siguiente. Pregunta 73. Es mi ejercicio 6. Ya les puse aquí los temas, pero a veces ustedes tienen que confirmar estos temas. Leen el enunciado y ahí se confirman que se trata de este tema. Dice, un estudiante de masa 60 kilogramos camina hacia su colegio con una rapidez constante de 1 metro por segundo. Al principio iba caminando con 1 metro por segundo de rapidez constante. Al acercarse a la puerta del colegio, nota que está atrasado, por lo que corre hacia la puerta y llega 2 segundos más tarde. O sea, como que vio el reloj, digamos que vio las 7 en punto y tenía que llegar corriendo. Corrió y llegó 2 segundos tarde. Algo así entiendes, como que se demoró 2 segundos en llegar a la puerta del colegio. Entonces, aquí llega con esa rapidez, con una rapidez final de 5 metros por segundo. Identifique la fuerza de Newton ejercida por una de sus pisadas y el suelo. La fuerza de Newton es ejercida por una de sus pisadas en el suelo. Pero no, aquí hay un dilema, pueden confundirse, puedan que ustedes crean que lo que pregunta es el peso. Es posible que ustedes digan, entonces lo que él pisa es su peso. Él pisa sobre el suelo con su peso. Entonces la masa por su gravedad. Pero este peso no es la fuerza que hace que este chico haga que este chico haga este cambio de velocidad. Esta fuerza no es la que ocasiona que el chico gane aceleración y llegue rápido a su colegio. Entonces aquí hay que plantearlo con cuidado. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué fórmulas nomás de fuerza hay. La fórmula más básica para fuerza es esta. Fuerza igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Entonces, este de aquí vamos a dejarla por lo pronto por ahí, no vamos a utilizarla. Entonces, esta fuerza que es igual te pide calcular la masa, se conoce clarito, dice que es de 60 kilogramos. Por la aceleración. Vamos a escribir la fórmula de la aceleración por acá, ustedes si la recuerdan. Esto es de mRV. La aceleración aquí era igual a la variación de la rapidez. Velocidad final menos velocidad inicial sobre la variación del tiempo. Entonces yo puedo calcular la aceleración sin ningún problema. La aceleración va a ser igual a velocidad final, 5 metros por segundo, menos velocidad inicial, 1 metro por segundo, dividido por el tiempo, 2 segundos. Entonces la aceleración va a ser igual 5 menos 1, 4. 4 dividido para 2, 2 metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración. Entonces, fíjense que esto resultó ser más sencillo de lo que parecía. La aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pongamos solo el valor numérico. Y esto me da 120 newtons.
En este caso resultó ser bastante simple. Esta es la fuerza con la cual ejerce sus pisadas. Este sería el planteamiento. Vamos a pausar el video a ver si hay dudas para resolver sus inquietudes. Eso tiene que quedar clarito. La fuerza que hace este empuje para que él pueda acelerar y llegar a tiempo en 2 segundos, pues esto es esta fuerza horizontal, la que hace con sus pies. Pues aquí está el dibujo para que se entienda mejor el planteamiento. Y listo, continuamos al siguiente. Pregunta 8. Vamos con el 8. Dice, un resorte de 10 centímetros me está dando la longitud del resorte. Esta longitud es la longitud natural, cuando el resorte ni se ha comprimido ni se ha estirado. Es la longitud natural del resorte. A veces por acá te la den, aunque sabe ser poco común que te den este valor. Vamos a ver si se lo ocupa o no se lo ocupa. La constante elástica K, si se lo ocupa, es importantísima. Se emplea para mantener suspendido el bloque de masa 10 kilogramos. Esta es la masa M de este bloque. Dice, sobre una superficie lisa. Importantísimo, cuando la superficie es lisa, quiere decir que no hay rozamiento, quiere decir que la fuerza de rozamiento es igual a 0. Esto significa que el ejercicio es más simple todavía, cuando no interviene el rozamiento. Dice, como se muestra en la figura, determine la variación de longitud. Determine X, me pregunta. Determine cuánto vale esta variación de longitud X del resorte, porque el resorte va a estirarse un poquito para equilibrarse con ese peso. Importante en centímetros. Nosotros trabajamos en metros porque trabajamos en el sistema internacional, porque vemos que K está en metros, por eso trabajamos en metros, pero suelen pedir en centímetros, hay que convertir al final la respuesta. Ya. ¿Qué experimenta el resorte después de alcanzar el equilibrio con el peso del bloque? Se va a equilibrar con este peso del bloque. Considere la gravedad de 10 metros por segundo. Ya, este dato es importante. Entonces vamos a ver cuál es esta deformación extra. Cuando se equilibra de su longitud natural hay una deformación extra. Vamos a poner que esto es la longitud natural, lo que está en verde. Pero cuando se aplica una fuerza a un resorte, hay una compresión o hay un estiramiento, algo extra. Esto que está en rojo vamos a decir que es X. Entonces aquí hay algo interesante, tenemos que graficar bien aquí la fuerza que va a hacer que se estire esto. ¿Qué fuerza será la que necesitamos? Listo, aquí vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. El sistema de referencia conviene que esté en el mismo lugar donde se ocupa el movimiento. Fíjense en cómo está la caja. Si la caja tiende a moverse, a caer, tendría que estar el movimiento así. El movimiento paralelo a la superficie. Esta superficie es inclinada, entonces la caja se va a mover de forma inclinada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo poner mi sistema de referencia, mi plano XY, también paralelo al movimiento. Así. Entonces aquí tendría yo mi eje X, tendría el eje perpendicular a la superficie, el eje Y. Vamos ahora a dibujar el peso. El peso que es masa por gravedad, este peso de este bloque. Desde el origen del sistema de coordenadas, desde aquí, verticalmente siempre abajo al suelo. Aquí va a estar mi peso. Peso igual a mg, ya sabemos. Voy a poner yo por lo pronto solo P. Este peso, ustedes ven que se descompone en su componente en X y su componente en Y.
Miren como si trazo unas líneas aquí, estas proyecciones, se dan cuenta que tiene una componente ahora. Se descompone tanto en el eje X como en el eje Y. Acá también. Entonces aquí tenemos que utilizar estas propiedades de las funciones trigonométricas para ver las componentes. Y aquí hay que analizar con cuidado. Entonces listo, aquí tengo mi componente en Y. Lo voy a hacer con mucho cuidado, despacito, para que quede bien entendido esto de los ángulos, de las funciones trigonométricas. Este ángulo que está aquí vamos a pintarlo con verde. Los 30 grados por propiedades de ángulo. Que no vamos a detallar mucho las propiedades, sino que y esto ya suele ser típico en estos ejercicios de plano inclinado. Miren, aquí se forma como una tijera. Justo donde está la tijera, se repite el ángulo, se copia igualito. Es como que una tijera abierta, para que se acuerden, tijera abierta. Y este ángulo de aquí se copia acá, igualito, en la misma punta de la tijera. Entonces, estos 30 grados están acá. Pero miren que ahora esos 30 grados no están en el eje horizontal, no están en el eje X. Entonces yo ya no puedo asegurar que con el coseno encuentro la componente en X. Yo tengo que utilizar la propia función trigonométrica. Vamos a hacer eso. Vamos para X. ¿Qué función trigonométrica me sirve? Este ángulo está aquí. La función trigonométrica del seno, eso me aplica para el cateto opuesto. ¿Qué significa el seno? Cateto opuesto o cateto de enfrente. Aquí está el ángulo. Si el ángulo está aquí, ¿cuál es el cateto que está enfrente? Donde apunta la flecha. Esto es lo que está enfrente. Atención, esto está enfrente. ¿Qué es esto? Lo mismo que está acá. Entonces aquí me va a quedar, aquí va a ser igual a componente en X del peso, va a ser igual a la longitud de la hipotenusa, que es P, por el seno de ese ángulo, por seno de 30 grados. Vamos ahora con la Y, con la componente en Y. En cambio, para hallar la componente Y yo necesito la función trigonométrica en cambio coseno. ¿Por qué coseno? Porque es la que me relaciona el cateto Y. Es la que me relaciona el coseno. Miren, coseno de 30 grados que es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente? El que está al lado del ángulo. El adyacente sobre la hipotenusa es esto que está aquí. O sea, el módulo de P. Entonces, ¿qué va a ser igual? A P por coseno de 30 grados. Ya tengo ahí mis componentes. Entonces, yo ya sé cuál es la fuerza que hace que se estire mi resorte. Fíjense en esto. Ya les dije que el movimiento es paralelo al plano inclinado. Esto es el movimiento. Pongamos aquí movimiento, move, movimiento. ¿Qué fuerza está a favor de este movimiento? La única fuerza que está a favor es esta. Entonces, vamos a utilizar eso. Vamos a utilizar sumatoria de fuerzas en el eje X. Aquí viene otro tip. ¿Por qué no ocupo sumatoria de fuerzas en el eje Y? Porque dice que la superficie es lisa. Cuando la superficie es lisa, no hay rozamiento, entonces yo no suelo ocupar la normal, no la suelo ocupar la normal. Y con la normal yo ocupo el peso. Entonces no hago sumatoria de fuerzas en Y porque la superficie es lisa y no tengo que meter por ahí mi fuerza de rozamiento. No la aplico, no la meto porque dice que no hay rozamiento. Entonces por eso yo voy a aplicar directamente sumatoria de fuerzas en el eje X. Hay algo que está pendiente aquí. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Que a toda acción hay una reacción. Si aquí tengo yo la acción del peso que me está jalando en el eje X, la componente del peso en el eje X me jala mi resorte. El resorte también va a reaccionar con una fuerza contraria. Entonces aquí yo tengo mi fuerza elástica. Y tiene que haber una fuerza elástica porque hay un resorte. Entonces vamos por ello. Miren que solo esto ha sido teoría, yo aún no he resuelto nada. Es simple, aquí vamos a plantear. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La masa tiene un valor, ¿sí? 10 kilogramos. La aceleración tiene un valor
Sí, es cero, porque está en equilibrio, dice, porque eso se va a mantener suspendido. Si está suspendido, está en equilibrio. Y cuando está en equilibrio, no hay aceleración, no hay movimiento, quiere decir que esto vale cero. Si esto vale cero, cero por m, cero. Entonces, de ahí nace la primera ley de Newton, que es la ley de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a cero, significa que la aceleración vale cero. Entonces, voy a ver en el eje X. En el eje X que tengo, a la derecha es positivo, tengo PX. En el eje X que tengo, FE a la izquierda, eso es negativo, menos FE. Esto es igual a cero. ¿Cómo más puedo escribir esto? Puedo despejar. Puedo poner PX aquí, puedo poner el FE que está restando, pasa a sumar con cero. Cero más FE me queda FE. Ahora voy a descomponer en las fórmulas. ¿Qué me dicen las fórmulas? FE, ¿a qué es igual a fuerza elástica? K por X. El peso en X, ya tengo acá mi expresión. Aquí es igual al peso en X. Es a la componente del módulo del peso por la función trigonométrica seno de 30 grados. Y lo que me pide es la deformación, esta X, entonces solo tengo que despejar porque el resto de valores están conocidos. Vamos ustedes, misión, calcular. ¿Cuánto es ese valor? Voy a pausar el video, les doy un minuto para que puedan calcular cuánto vale X. Entonces el peso es masa por gravedad. La masa vale 10 kilogramos, la gravedad vale también 10. Eso sería 100 de una vez, mentalmente, 10 por 10, 100. O le escribo aquí, 10 por 10 por seno de 30, es 0,5 seno de 30. Dividido para acá, la constante de elasticidad, 1250. Vamos aquí mismo, X va a ser igual a 0,04 metros, porque todo lo trabajé en el sistema internacional. Sistema internacional que es kilogramos metros segundo. Si quiero pasar esto a metros, simplemente multiplico por 100, de que un metro tiene 100 centímetros. Esto es lo mismo que escribir 4 centímetros. Ejercicio 9 sobre leyes de Newton. Es la pregunta 77 de los exámenes anteriores de la última prueba. Entonces, estos exámenes estaban sin opciones, directamente la respuesta, pero para nuestro propósito de aprendizaje está bien. Entonces vamos a ver en la fabricación de un resorte. Se está utilizando un nuevo material que disminuye los efectos de la vibración de las máquinas. Siempre va a haber un enunciado, un caso de la vida real, con un ejemplo de la vida práctica, para que ustedes vean que hay aplicación, la física tiene aplicación en la vida real. Entonces tenemos que identificar qué fenómeno de la física o qué tema de la física está aquí involucrado. Resorte, puede ser fuerza elástica o puede ser energía potencial elástica. Y así se realiza una prueba con dicho resorte que tiene una masa m en gramos. Si la masa m está en gramos, posiblemente haya que convertirla a kilogramos porque manejamos en el sistema internacional. Y miren, hay newtons. Newtons también es sistema internacional. Entonces posiblemente tenemos que pasar estos m gramos a kilogramos. Entonces, vibra con una frecuencia f en hertz y tiene una amplitud x en milímetros. También hay que estar con cuidado con estos milímetros ahí, precaución. ¿Cuál será la fuerza máxima en newtons que ha resistido después de la prueba? La fuerza en newtons, esta es ley de Newton, por fuerza elástica la vamos a resolver. Entonces, ¿qué me dice que la fuerza elástica es igual a qué? Fuerza elástica es igual en módulo de magnitud, simplemente K por X. Aquí está X, dice que lo exprese como una variable, con esa letra X. Aquí justo en las respuestas tú vas a ver que hay una X, entonces la respuesta te tiene que dar en función de X. Pero la respuesta no te queda con la K, la respuesta no queda en función de K, entonces hay que encontrar una fórmula para K. Y tú ves que aquí la información en la respuesta hay masa M, hay pi y hay F. Entonces la fórmula de K tiene que relacionar esas variables. Entonces, yo te voy a escribir aquí la fórmula de K. Entonces, esta fórmula de T es el periodo, me involucra la constante K,
y T es el inverso de la frecuencia. Vamos a despejar K. Y esta fórmula despejada de K, reemplazo aquí, ya tendría mi solución. Vamos a pausar el video para que hasta mientras despejen allá ustedes en casa esta letra K. Entonces, esta expresión es fórmula para el periodo o la frecuencia. Y aquí vamos a encontrar la frecuencia, perdón, a encontrar la fórmula para el valor de K. Usted ya lo va a tener ya despejado, listo en su formulario para que lo pueda ocupar cuando necesite, pero en esta ocasión vamos a ver un poquito de despeje. Primero que nada, K está dentro de una raíz cuadrada. Entonces yo necesito desaparecer esa raíz cuadrada. ¿Cómo hago eso? Elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad. A la izquierda, ¿cómo me queda? 1 al cuadrado, 1. F al cuadrado me queda F al cuadrado. A la derecha, 2pi al cuadrado. ¿Cómo me queda? Este exponente se distribuye a cada factor, a los 3 factores. El 2 al cuadrado me queda 4. Pongámosle así despacito, 2 al cuadrado por el pi al cuadrado también queda pi al cuadrado por, y el 2 la raíz cuadrada con el exponente 2 se cancela. Entonces aquí me queda m sobre k. Y aquí está facilito despejar k. K está dividiendo, sube acá a multiplicar. El f al cuadrado está dividiendo, también sube acá a multiplicar. Aquí ya vamos a poner 4 pi cuadrado por f. Por f al cuadrado. Ya tengo mi expresión de k. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar. Este es mi valor de k. 4 pi cuadrado f cuadrado. Algo me falta, un detalle me falta, se me está pasando. La M. Eso, la m está. Excelente. Bien, están ahí activos. Entonces, este valor vamos a llevar por acá. Este es el valor de k. Vamos a continuar aquí resolviendo. Entonces, aquí va a ser igual F. Mi fuerza elástica es igual al valor de K, el cual tiene todo esto que acabamos de calcular por X. Entonces, mi fuerza elástica, Fe. Vamos a llevar este valor de acá al reemplazo directo. Esto era K. Aquí está mi valor de K. Listo, ahí está el reemplazo de K y a escribir X. Simplemente ya los factores quedan escritos igualito, pero hay que tener cuidado con el detalle de las unidades. Recuerden lo que estaba pasando con las unidades. Aquí me va a quedar 4 por pi al cuadrado por f al cuadrado por m. Pero m estaba en gramos. Si quiero pasar a kilogramos, ¿qué se hace? Se divide para 1000. O lo que es lo mismo, divido para 10 al cubo. Ahora con x. X estaba en milímetros. Si quiero pasar a metros, también divido para 1000. Eso también es 10 al cubo. Aquí puedes aplicar propiedades de potencias. O si escribes esos factores en la calculadora, también te puede dar. Entonces aquí me quedaría lo siguiente, verán. Producto de potencia de igual base. 10 al cubo por 10 al cubo me va a quedar 10 a la sexta. Y ese 10 a la sexta que está en el denominador, puedes subir con exponente positivo. Me quedaría por 10 a la menos 6. Y nada más que ordeno los factores, me quedaría el mx al frente, la masa por x al frente, y me quedaría este valor de aquí que sería una constante, sería un valor fijo. Me quedaría aquí, entre paréntesis para que se parezca la respuesta. 4 pi al cuadrado
F al cuadrado por 10 a la sexta. Y ahí tienen la respectiva respuesta. Es un problema más conceptual y de álgebra que de física. Correcto. ¿Alguna duda para resolver, los jóvenes? Voy a pausar el video para poder atender sus inquietudes. Listo, dice ejercicio 10 del tema de energías. Pregunta 79. Complete el enunciado. Vladimir está preparando una exposición para la Casa Abierta de Física y dispone de un cuerpo de masa M que se desliza sobre una superficie sin rozamiento. Importantísimo, si no hay rozamiento. ¿Cómo se muestra en la figura? Si el cuerpo parte del punto A con una rapidez v sub A y llegará con una rapidez al punto C. Esta rapidez te pide calcular. Este es como que el dato desconocido. ¿Cuál es la rapidez en el punto C? Ya, entonces, vamos aquí a explicar un poco, una vez más, un poco de teoría. Tengo dos puntos, el punto A y el punto C. Ya no el punto B, aquí era más fácil, ahora acá es un poco más difícil en el punto C. Porque la superficie es lisa, porque no hay rozamiento, yo puedo aplicar esto. Que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto C. Si es que hubiera rozamiento, si es que hubiera fricción, si aquí hubiera una fuerza de rozamiento, nada más se aumenta esto, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Pero esto suele ser ya un poco más avanzado, no se ha tomado así, pero ya vamos a también ponerles un planteamiento como este. Pero como no hay rozamiento, quiere decir que esto vale cero, entonces no hay trabajo por la fuerza de rozamiento. Quiere decir que las energías se conservan. ¿Qué significa esto? La energía mecánica tiene varias formas, como cinética, como potencial y como elástica. Como no hay resorte, no hay elástica. En el punto A hay energía potencial porque está a una altura h, igual a 4r. Y hay cinética porque dice que se lanza con una rapidez VA. Acá hay una rapidez VA. Entonces yo tengo aquí energía, vamos a poner la más fácil primerito, la energía cinética en el punto A más la energía potencial gravitacional también en el punto A. En el punto C, ¿qué es lo que hay? En el punto C también va a llegar con una rapidez. También hay una energía cinética en el punto C. Más una energía potencial gravitacional en el punto C. Aquí hay un dilema que a veces en los ejercicios más difíciles hay que analizar. Es lo siguiente. ¿Será que esta pelotita, cuando cae, yo puedo asegurar que llega hasta C? ¿Qué será? ¿Que llega hasta C, que se pasa o qué será que llega hasta por aquí? A veces en los problemas tipo Politécnica suelen poner eso, que analices si es que llegará al punto C. Entonces estos problemas son más sencillos. Si ya te dice que calcules que llega al punto C, tienes que asumir que sí llega al punto C. Pero ¿cómo me doy cuenta de que llega ahí? Porque primero que nada se lanza con cierta altura. Y por lo general es con la misma altura que se lanzó, es posible que llegue a la misma altura. Aparte se lanza con una velocidad inicial, entonces es más seguro que incluso esta bola puede saltar por acá. Pero había un ejercicio que en cambio se lanzaba desde un lugar más corto, por aquí, de un lugar más pequeño, menos alto. Entonces, si está más acá, pues seguramente llegará por aquí nada más. Yo puedo determinar eso. Pero eso será caso de estudio para otra ocasión. Vamos con lo que vamos a resolver aquí. Ya estoy asumiendo que sí, llega al punto C. Entonces el resto es fórmula, energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. La rapidez en A al cuadrado. Energía potencial, perdón, energía potencial, masa por gravedad por la altura en A. Energía cinética en C,
Un medio de la masa por la rapidez en c al cuadrado, más energía potencial en c, masa por gravedad por la altura en el punto c. Ya quiere decir que hay cosas que me puedo simplificar, que puedo yo cancelar. ¿Como cuáles? Si yo veo que cada término de la izquierda tiene la letra M y a la derecha también cada término de la derecha tiene la letra M, es como que saco factor común y las cancelo. Entonces, se fue la masa. Se fue la masa de mi ecuación. Y tú ves justo que en las opciones nunca aparece la masa. Excelente. Estamos bien por ahí. Tanto denominador, esos denominador 2 también quiero cancelar. ¿Cómo lo cancelo? Multiplicando por 2 a todos los términos de la izquierda y multiplicando por 2 a todos los términos de la derecha. Son técnicas ya de álgebra que podemos aplicar. Si yo multiplico por 2, es como que me queda aquí 2 para 2, se cancela. Pero acá me aparecería un 2 porque no hay con qué se cancelarse ese 2. Entonces esto me quedaría así. Rapidez en el punto A al cuadrado más el 2 que me tiene que aparecer aquí por la gravedad por la altura en A. Esa altura en A ya le reemplazo de una vez 4R. Continúo acá rapidez en el punto C al cuadrado. Porque si yo multipliqué por 2 se cancelaba con el 2 de acá. Listo, sería más. Aquí me aparecería un 2 porque no tiene dónde simplificarse. La gravedad por la altura en C. La altura en C, en el punto C yo tengo un diámetro. Yo tengo 2R. Y ya se está poniendo esto más clarito. Simplemente tengo que despejar. Aquí esta rapidez en A me va a quedar igualito. Acá tengo 2 por 4, 8GR. Aquí tengo una rapidez en C, que es la que tengo que despejar. Más 2 por 2, 4GR. Este GR que está aquí sumando tengo que pasarlo a restar al otro lado, porque lo que quiero es despejar, dejarla sola la rapidez en C. Entonces vamos por acá. Entonces, la rapidez en A está aquí. Sería más el 8GR. Todo lo que está a la izquierda lo estoy copiando otra vez. Pero estaba restando, fíjese en esto, perdón, esto estaba sumando, pasa acá a restar. Entonces me va a quedar ese 4GR a la izquierda negativo. Esto va a ser igual a la rapidez en C al cuadrado. Aquí está rapidez en C al cuadrado. Y nada más, aquí términos semejantes. Esto al cuadrado, aquí me queda 8 menos 4. Son términos semejantes, puedo cancelarlos. 8GR menos 4GR me va a quedar 4GR. Esto va a ser igual a la rapidez en C al cuadrado, que simplemente tengo que despejar ese exponente al cuadrado. Y ya obtendría mi respuesta. Entonces, yo tendría aquí la rapidez en C y este exponente al cuadrado se transforma en raíz cuadrada. Fíjense, este de aquí pasa al otro lado como una raíz cuadrada. Y lo que estaba a la derecha, pues, era esto. Simplemente lo voy a duplicar. Y esta sería mi respuesta. Y este es el ejercicio un poco más elaborado, un nivel más avanzado de ese típico dibujo que estábamos resolviendo de las pruebas anteriores. Ahí sería correcta la opción del medio, la opción 2. ¿Alguna duda, inquietud, jóvenes, para resolverle, para pausar el video? Siguiente ejercicio, el ejercicio 11 sobre el tema de trabajo y energía. Dice, utilizando un coche transportador se traslada una caja sobre una superficie lisa. No hay rozamiento. Una distancia de 3 metros. Es esta distancia de aquí. Tal como se indica en la figura, si se le aplica una fuerza de 50 newtons con un ángulo de 60 grados donde está ubicado. ¿Cuál es el trabajo en julios que realizó para mover la caja?
Entonces, vamos por este ejercicio. Primerito, ustedes tienen que tener con toda seguridad la fórmula de trabajo. Vamos a poner trabajo igual a W. Es igual a la fuerza que desplaza el objeto, F. Esta F es la que desplaza el objeto, la que empuja, por la distancia que recorre. Esta es la fórmula más simple. Incluso si yo tengo como vector la fuerza F y el desplazamiento D, eso sería un producto escalar. Tengo que fijarme en algo. La fuerza F y la distancia tienen que tener la misma línea de acción, la misma aplicación. O es decir, las dos deben ser horizontales. Entonces yo tengo que coger estos dos componentes. Fíjense en esto. El desplazamiento D está aquí. Es un desplazamiento horizontal. Mi distancia es un desplazamiento horizontal. El movimiento también es horizontal. Tengo que analizar todo esto para aplicar bien la fórmula, si no me voy a perder. Entonces, el movimiento es, es horizontal. Perdón, el movimiento es horizontal, la distancia que recorro es los 3 metros horizontales y yo solo necesito ver la componente de F que aplica fuerzas en la misma dirección, es decir, la componente horizontal. Entonces, aquí en realidad tiene que ir solo Fx, la componente de F en X. Y acá, lógicamente, también el desplazamiento en la misma dirección. Yo le puedo poner también X para redundar, pero ustedes ya están claros que tienen que tener el mismo sentido, el mismo plano, la componente horizontal con la distancia horizontal. Entonces, eso vamos a calcular. Entonces, este trabajo va a ser igual a la fuerza en X. Vamos a hacer este triángulo que está aquí, vamos a sacarlo. Yo lo saco para que ustedes entiendan bien cómo lo descompongo. Aquí están los 60 grados. Pero te hace unas líneas punteadas. Quiere decir que aquí hay una paralela con el eje X. Quiere decir que acá está el eje X. Está paralelo al eje X. Acá está el eje Y. Entonces, ángulos, eh, estos ángulos corresponden. Son inversos y opuestos. Acá están esos mismos 60 grados. Entonces yo analizo la función trigonométrica coseno porque el ángulo está al costado para obtener yo mi componente en X. Esto era F, recuerden, acá tengo yo Fx, la componente en X. ¿Con qué función trigonométrica me sirve aquí? Con la función coseno. Entonces, Fx aquí va a ser igual al módulo de F por coseno de ese ángulo, 60 grados. Justamente eso reemplazamos acá. El módulo de F, de una vez, 50 newtons. Por el coseno de 60 grados. De una vez, coseno de 60, un medio. Escribamos nomás completo, para que no se me vayan a perder. Coseno de 60 grados, eso es Fx. Por la distancia horizontal, la que está en el mismo plano que el movimiento, 3 metros. Y listo, tienen ahí la respuesta, ustedes confirmen con su calculadora. ¿Cuánto sería igual el trabajo? El trabajo es igual a 75, Inge. Correcto, 75. ¿En qué mido el trabajo? Joules, julios, joule. Y fíjense en cómo esto es un problema piloto. El personaje que estaba resolviendo esto estaba resolviéndolo bien y iba a marcar 75. Vamos, una tarea aquí en este momento. Quiero ver cómo les va con el problema 2. Es igualito, pero cambiado de datos. Todo suyo. Pausa el video un minuto. Y listo. Todo suyo el problema 12. Ya. Me estaba olvidando reanudar la grabación. Ya está reanudada.
Entonces, planteamos la ecuación y reemplazamos los datos. Estoy reemplazando coseno de 30 raíz de 3 sobre 2 para ver si no me queda con una raíz de 3 por aquí. Entonces va a quedar que el trabajo que hace este personaje va a ser igual a 50 raíz de 3 por, en el 6 voy a simplificar. Mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Va a quedar aquí por 3. ¿Y cómo multiplico esto con la parte de aquí? 3 por 50, esto es 150. Raíz de 3 julios me da. Si de repente su calculadora no tiene para expresar la respuesta de manera de raíz, se puede verificar que esto de aquí tiene un valor. Mete en la calculadora 150 raíz de 3 y alguien pudo haberle sacado 259,8 joules. Sería lo mismo. Con decimales esto se aproximaría a 259,8 joules. A veces puede que en las opciones sacan esto, ¿verdad? Puede ocurrir. He visto que en las opciones también te redondean de una vez a 300 joules. Entonces ahí te tocaría escoger la respuesta más adecuada, más cercana. Listo, eso sería, jóvenes. Realizar alguna pregunta. Recuerden que ya les compartí ahí un simulador libre, gratuito, bastante interesante, que tiene estos mismos problemas. Vamos con estos ejercicios. Dicen, pregunta 16, en el primero, el A. Ya, por favor, silenciale su micrófono. Está participando mucho y su gallito. Para mover un automóvil de masa M desde el área de enderezado de la pintura a un taller mecánico, es necesario aplicar un impulso de 5 newton segundo. Si la rapidez inicial V0 determina la rapidez final del automóvil al llegar al área de pintura. Y aquí sí te pide que calcules en función de la masa y de la rapidez inicial. Y las opciones tú ves, masa y V sub 0 que es rapidez inicial. Este problema sí lo resolvimos ya en un piloto anterior. Sí, entonces vamos otra vez para que puedan hacer los siguientes. Impulso. Con la letra I se representa el impulso y es igual, tiene dos expresiones, fuerza por tiempo. Por eso ustedes ven que aquí se mide el impulso en newtons por segundo, porque la fórmula es fuerza por tiempo. Pero también el impulso tiene esta pequeña fórmula con cantidad de movimiento. El impulso también es igual a la variación de P. P es cantidad de movimiento. Delta P es variación de cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir este delta P? El delta siempre es un valor final menos un valor inicial. Entonces aquí sería P final menos P inicial. Y el P también tiene que tener clarito que era P, cantidad de movimiento es masa por rapidez. Yo puedo reemplazar este impulso de 5 newton segundo aquí. 5. O a veces también puedes hacer esto, reemplazar F por T. A veces te dan el tiempo y te piden calcular la fuerza. Pero todo este F por T es impulso y dice que vale 5. 5 newton segundo. Entonces, al final, ¿qué voy a tener al final? Masa por velocidad final. Al inicio, ¿qué voy a tener? La misma masa por la velocidad inicial. Pero esta velocidad inicial dice que le ponga V sub 0. Yo le iba a poner VI por mi fórmula, pero dice que le ponga V0. Entonces tengo que despejar la velocidad final. Me va a quedar de la siguiente manera. Y una vez yo ya me adelanto, yo sé que este M está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar el 5 a la izquierda. Esto que está aquí restando va a pasar acá a sumar. Y me va a quedar M de 0. Y este M de acá está multiplicando al BF, pasa a dividir. Entonces aquí tengo la velocidad final cuando llega al área de pintura correspondiente. Para que practiquen esto, miren.
Problema 74 está similar. Ya vamos por este. Los tres anteriores son igualitos. Dice, en el laboratorio de física, un estudiante realiza una práctica semanal con un objeto de masa m, el cual se desplaza a través de una superficie plana con una velocidad i. Sobre un cuerpo actúa una fuerza constante durante un tiempo de 3 segundos, lo cual provoca que se reduzca la velocidad del objeto a la tercera parte. Con base en el texto determine la fuerza que actuó sobre este cuerpo. Cuando hay una fuerza que se aplica durante un tiempo, eso es impulso. Recuerden, impulso aparece cuando una fuerza se aplica durante un tiempo sobre un cuerpo. Pero también yo puedo hacer esto. El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, en el impulso es F por T, pero en este caso no me da F, me da el tiempo que es 3. Y delta P, variación de cantidad de movimiento. Brevemente lo voy a escribir más rapidito, que va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial, conforme a lo que hicimos en la parte superior. Entonces, procedo a reemplazar. Aquí yo tengo F por 3. Es lo mismo que escribir 3F. Vamos, la masa de este cuerpo, que la exprese con M. Yo en las opciones veo que está la M, entonces seguramente mantiene M. La velocidad final. Luego esto provoca que se reduzca la velocidad del objeto a B sobre 3, B tercios. Y esto está en el eje X. Y le pongo su vector base. Menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es la que estaba acá. Al inicio estaba con una velocidad BI. Entonces sería la masa del objeto por la velocidad inicial. Esto es la cantidad de movimiento inicial. Y la letra I es del vector base, recuerde. Vector base. No es que significa inicial. Entonces yo tengo simplemente que calcular. F que va a ser igual. Bueno, a uno le muevo el 3. Yo mismo le muevo. Aquí yo puedo operar términos semejantes. La M y la B. ¿Qué es lo que varía? Aquí hay un tercio y acá hay un 1 y no lo escribo. Entonces yo hago términos semejantes, sería un tercio menos 1. Eso sería menos 2 tercios. Ahora despejo el F, el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces esto me va a quedar sencillo, de la siguiente forma. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y abajo también hay un 3, entonces 3 por 3, 9. Me va a quedar M por B. Como esto está en el eje horizontal, corresponde el vector base I. Le pongo el vector con su flechita. Y esto es cantidad de movimiento. Correcto, la respuesta menos 2 novenos de la masa por la rapidez. Entonces, como esto es fuerza, esto tiene que medirse en newtons, lógicamente. Si trabajé en el sistema internacional, el sistema internacional trabaja en metros, kilogramos, segundos y la fuerza tiene que dar lógicamente en newtons. Entonces, así como este problema y el anterior, pueden resolver el resto de estos ejercicios de esta hojita. Aquí hay varios para que practiquen. Estas son las variaciones que hay en los exámenes. Cómo varían datos, cómo varían detalles de una hora en la mañana o al examen de otra hora en la tarde. Entonces esto sería, muchachos, para que practiquen. Con esto estamos cerrando. Queda pendiente este ejercicio de aquí. Estos de acá. Aunque los de aquí también son con impulso, cantidad de movimiento. También los podrían hacer, sin embargo ya les corrijo la tarea, ya les dejo la tarea con su resolución, pero intenten resolver estos que yo dejé de tarea. Sería todo por hoy, jóvenes. Si no hay más preguntas,